Pero en la zanja se estancaba, largaba olor a No, podrido. corría, el agua corría muy despacio, pero corría. Pero corría. Y además las viejas, en vez de ir como hacen ahora, que juegan al bingo y hacen cruceros y qué sé yo, se pasaban el día barriendo, señor. Y eso era sano. Por eso parecían jóvenes. Yo estoy incluso hablando acá en la municipalidad, o como quiera que se llame, Sí. para reinstalar zanjas. Sí. ¿Cómo va a volver a abrir zanjas, Sí. señor? Hemos progresado, hemos tapado las No, zanjas, señor, las así hemos como hay entubado. 32 corsos, tendría que haber también al menos 32 zanjas, especialmente en barrios así pintorescos, para que vengan los japoneses y visiten nuestras zanjas. Claro. ¿Y qué va a ser el día de la zanja, como los El carnavales? día de la zanja. La zanja de Alsina sería la mayor nuestra. ¿Cómo? La zanja de Alsina, volver a Sí, hacerla, sí, construirla. sí. Sí, pero eso, señor. Ah, bueno, viejo, hay que laburar. ¿Y qué utilidad tendría? Volver a la zanja se llama. Lo nuestro. Buenas tardes. ¿Es un programa cultural? No, lo que no, usted un programa propone? es un programa, es un grupo que se propone la reinstalación de algunas zanjas, no en todas las calles, poner en la mitad de ellas. Claro. Pero es un montón, con la mitad de las calles de La Buenos mitad Aires. de las calles, ¿por qué? Pero la mitad tiene bicicenda, la otra mitad va a poner zanja. Justamente. Que era mucho mejor la vida antes, como dijo usted. No, yo no dije que era mejor. Usted está ¿Qué diciendo pasa ahora. con una discusión cuando hay que resolverla? Se zanja. Claro. Ahora dígame, ¿por qué calle empezaría a poner zanja? Rivadavia. La zanja más Así larga. mataríamos dos pájaros de un tiro, tendríamos también La zanja la zanja más larga del mundo. No solo la más larga, sino también, si le ponemos zanjas a la 9 de julio, tendríamos la zanja más ancha. Imagine usted a los japoneses. Ese es el país que Zanja ancha. Ahora dígame, va a quedar feo el Congreso de la Nación, por ejemplo, bordeado No por creo. una zanja. Extraordinario. Tienen que cruzar los diputados, tienen que cruzar del Que cruzan edificio como nuevo. cruzan las personas normales. Claro, a nado. Tienen que... Hay puentes sobre las zanjas. ¿Cómo cruzaba usted en su lejana pero eran puentes, juventud? eran puentes muy improvisados. Eran, Sí, eran puentes maderas. efímeros. Sí, tablas. Sí, como la comunión entre las gentes. Qué lindo, exactamente. Bueno, muy bien. Alguna piedra que uno pisaba Me sobre imagino esa y- que el tema elegido por usted para hoy es zanjas, es la zanja. concepto y objeto. Y las prohibiciones infantiles, porque también se desobedecían las prohibiciones. Sí, sí. Esa zona... Pero la desobediencia estaba socialmente castigada. Claro. 4 chanchitos desobedientes sin el permiso de su mamá, Sí. etcétera. Bueno, pero usted tendría, como todo niño, una red de cómplices para ir ocultando. El sus desacato. actos ilícitos, digamos. Claro, porque, por ejemplo, más allá de esa frontera de la zanja, que era muchas veces Claro. atravesada, Usted no le vas a decir a mi madre No le digas que que yo he cruzado pasé- la zanja porque te rompo el alma. claro, pasé por acá. Igual yo tenía miedo del otro lado, ¿eh? Había más perros. ¿Del otro lado? Sí. Sí, siempre hay más perros del otro Del lado. otro lado, por eso es como su nombre lo indica. En Japón, el otro lado se designa con la palabra perro. Y los perros me perseguían en la bicicleta. Yo he contado aquí... Los perros andaban en bicicleta persiguiéndolo. Debió ser algo digno de ver. Con razón, ¿cómo no había Él nadando por la zanja y los perros en bicicleta, acosándolo desde la orilla. Con razón no lo dejaban salir. Pero claro, un barrio tremendo es. Yo en una etapa de mi infancia, creo que lo he contado aquí, En la quinta. Bebía. jugaba a ser colectivero Ah, sí, sí. Qué lindo. y paraba en todas las esquinas con la bicicleta. Claro, únicamente cuando juegan paran en todas las esquinas los colectiveros. Me había conseguido, no me acuerdo de dónde, un gran rollo de esas de las marcadoras de precio. Sí, claro. Que saca los... No, pero eso no es una boletera. Bueno, pero era No parecido. es nene una boletera. Bueno, pero yo juego a que es una boletera. No es Sí, parecido bueno. ni ahí. Jugá con lo que corresponde. Eso ¿Pero no qué es. es? Pero no arruine el juego. Yo creía que ¿Qué eso te voy a era... decir? Que todo. No, pero... Yo ponía dos sillas, una adelante, Claro. que era el motor del colectivo, Claro. con el correspondiente El parabrisas. vidrio, el parabrisas, y una tapa de cacerola que adivina qué era. El volante. El volante. volante. Quiere decir Se me que ocurrió. se entiende. Sí. Ahora, mi boletera era mucho peor que la suya, porque agarraba un libro, lo abría en una página cualquiera y metía boletos Ah, boletos verdaderos. guardados que asomara un pedacito, imaginando que adentro estaba todo el rollo. Y ponía, ¿y qué es esto?
Un libro, naturalmente, contestaba yo a los grandes que me preguntaban. Claro. Estoy jugando con un libro, una tapa de olla y 2 sillas, o no ves. Sí, Pero en secreto, como Peter Pan, muy bien, muy bien. Ahí se disfrutaba. yo seguía conduciendo el colectivo. Muy bien. Porque el grande Es viene... más, lo sigo haciendo. Sin ir ¿A más qué se cree que lejos, estoy jugando ahora? ¡Córranse! Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual cavaremos zanjas Sí, señor. aquí en pleno multiteatro. Una pausa, por favor. Vamos a hablar de medicina, epidemias, hospitales en la antigüedad. En la antigüedad, pero también en la Edad Media y aún en la Edad Moderna, ¿no? Bueno, digamos que en esos tiempos se podía considerar muy afortunado el que lograba sobrevivir a su infancia, y después sus probabilidades de vida eran muchísimo menores que en nuestros tiempos. La medicina durante la Edad Media, Dorio, estaba basada en descubrimientos y escritos de los antiguos, sobre todo en los de Hipócrates, en los de Aristóteles y en los de Galeno. Entonces, los médicos no hacían muchas indagaciones. Generalmente explicaban las enfermedades como un exceso o deficiencia de lo que se llamaban humores corporales. El humor sanguíneo, el humor flemático, colérico o melancólico. Y para equilibrar los humores, los pacientes se sometían a terribles purgantes, discúlpeme la expresión, a sangrías o a sudores. Los médicos primitivos, es decir, aún incluso antes de la escritura, se atenían exclusivamente a sus sentidos para dar diagnóstico. Bueno, ¿a qué otra cosa? Si no lo veo al tipo, ¿a qué me iba a tener? A chismes, a comentarios, si no. La física, la química, la meteorología, desde luego todavía no habían aparecido, ni falta que hacía. Los instrumentos mecánicos que existían eran muy elementales, por ejemplo, el palo. Instrumento mecánico primitivo, el palo. El estetoscopio, por ejemplo, no. Empezó a usarse recién en 1819. Antes se usaba un palo. Y la gente era sana. El termómetro en 1840, calcule. No diga que se usaba. No. Ya lo dije. Así que antes de esas fechas no había nada. La cirugía estaba considerada como una rama inferior de la profesión. O sea, todo tenía más sentido que ahora. Sí. El médico que practicaba la medicina pura se consideraba de categoría superior, ¿viste cómo son los médicos? Esto viene desde el pensamiento de los griegos, que casi no utilizaron la ciencia aplicada, ¿no? El técnico era mal visto, y ya hemos dicho muchas veces, lo banáusico, aquello que se hacía trabajando con las manos, era motivo de vergüenza. En Inglaterra, antes del siglo XVIII, la corporación de cirujanos estaba combinada con la de los peluqueros. Una corporación que había sido creada por Enrique VIII. Ven que peluqueros, sacamuelas y cirujanos eran más o menos lo mismo en aquellos tiempos más sensatos. Aquí el único que hace eso es el doctor Barragán, mi dentista, que es odontólogo, pero al mismo tiempo puede cortarte el pelo. Mientras te hace efecto la anestesia, Se aprovecha. te hace lavar el marote mientras vos te tirás así para atrás, ¿viste? Sí. Y después te corta un poco, ya que estás, Sí. y matás 2 tiros de un pájaro. Exactamente. Las prácticas quirúrgicas eran temibles. Se aplicaba aceite hirviendo para evitar las infecciones. Y claro, ¿qué otra Está muy cosa? bien, muy sabio. Hierros al rojo para detener las hemorragias. Eran tan limitados los métodos para evitar los dolores del paciente, especialmente los que les causaban Curándolo. los propios médicos que lo curaban, ¿no? Que aquellas intervenciones cuya operación requería un tiempo prolongado directamente eran imposibles, porque era casi inevitable la infección de las heridas. El más terrible azote era la gangrena, que causaba la muerte del 50% de los operados. Vos te operabas y ya de entrada, al entrar al quirófano, mataban a la mitad de gangrena.
La conocían con el nombre de gangrena de hospital. Justamente. Claro, no sé por qué. Después, el mal olor, los gemidos. Ay. Los gemidos. Las voces delirantes de los moribundos. Bueno, eso ya es color local y supongo que se callan ahora los moribundos. Los ponen aislados, por eso, claro. Bueno, llegó incluso a formarse una palabra que denotaba el riesgo mayor que se corría en un hospital. Era el hospitalismo. Que yo pensé que era una corriente de pensamiento. Era un término vago. Era un término vago que abarcaba a las diversas aflicciones que podían contraerse en un hospital. Por eso era preferible irse a casa, porque ahí por lo menos no te contagiabas. El campo de acción de la cirugía era muy acotado. Principalmente consistía en la amputación de miembros. Mire, lo único que podemos hacerle aquí es amputarle un miembro. Si me duele la garganta. Bueno. No importa. También podemos extirparle crecimientos anormales y extirpación de piedra de la vejiga. Hacemos. Parece una sierra en Tandil. ¿Dónde veraneás vos? Bueno, nosotros vamos con mi familia a Piedra de la Vejiga. Ahí nomás de Sierra de la Ventana. Es movediza. Al lado de extirpación está, claro. Yo en algún momento, hace una eternidad, estuve tentado por este tipo de prácticas y descubrí rápidamente, al cabo de apenas 5 años, que hay 2 formas de ser médico, Alejandro, y una consiste en creerse Dios, como nuestro amigo Dr. House, estar convencido que uno tiene la capacidad de determinar todas esas cosas que le pasan a cualquier infeliz que pase por las manos de uno. Y la otra manera, eso es desde ya peligroso, ¿no? Cómo vivir creyéndose Dios y sobre todo con gente alrededor. Y la otra forma es la desidia, la desaprensión, digamos, esto de, bueno, pase lo que pase, a mí no me importa. Son 2 formas muy alocadas de enfrentar la vida. Digo, creo que la persona decente en ese caso directamente abandona la carrera de medicina y le dice... Y se hace enfermo. Se hace enfermo, inmediatamente pasa del otro lado. Es mucho más noble. Los enfermos argentinos son los mejores del mundo. Los médicos no tanto. Son los más enfermos del mundo, además. Digo que después, con los años, para evitar este tipo de cosas, se ha pensado que unificando síntomas uno puede llegar a determinar cuál es la dolencia y a partir de ahí diagnosticar, y después medicar y después curar. Falso, absolutamente. Todas las cosas que se curan a partir de ese método son ciertamente casualidades. Tiendo a creer que esto es así. Porque cada paciente, Alejandro, permítame que le diga una frase original, cada paciente es un mundo. Y entonces, justamente... Ay, doctor, usted dice cada cosa que ya se me está pasando. Y así cuando uno escucha, por ejemplo, la crepitación de los pulmones... Ay, me crepitan toda la noche. Mi marido dice que ya lo tengo harto. Por ejemplo, el jadeo de una respiración... Ah, ese es él. El de jadeo él. Yo soy la de la crepitación. O bien el gemido surgido de alguna parte de su cuerpo, no importa cuál. Claro, la rodilla. Claro. El que está hablando Teléfono. no es su cuerpo. El que está hablando no es su cuerpo, sino algo que lo precede y que lo sucederá. Porque toda queja, Alejandro, son quejas del alma. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Hay un puma suelto en Vicente López. ¡No! Ampliaremos. Señores, yo lo escuché esto en El Disparador, el programa que hay antes del nuestro. Sí. Y usted sabe que yo vivo relativamente cerca sí, de Vicente ya. López. Digo, no muy cerca, pero Para un puma. nunca para un puma las Sí, sí. distancias son nada. Y los límites Yo de los esta barrios... noche voy a dormir bajo 7 llaves.